Hola a todos, muchas gracias por sumarse a esta nueva sesión de LICVA Update 2023. En esta conferencia satélite vamos a estar hablando de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y qué hemos aprendido en estos últimos años para optimizar el manejo de estos pacientes. Básicamente, en los últimos 2 años disponemos de evidencia suficiente en la cual tenemos los 4 pilares de drogas que disminuyen la mortalidad cardiovascular y disminuyen el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Tenemos los ARNI y ECARA2, los beta-bloqueantes, los antagonistas, los receptores miocorticoides y más recientemente, y lo que hemos hablado en las sesiones anteriores de ICPA Update, son los ISGLT2. Ya el año pasado estábamos hablando del nuevo enfoque de la insuficiencia cardíaca, en la cual los ISGLT2 tienen efectividad, eficacia y seguridad para todo el espectro de fracción de eyección. Pero la pregunta que nos hacemos después de toda esta evidencia es cómo iniciamos el tratamiento en este grupo de pacientes. Básicamente, a partir de la adaptación de los últimos consensos, publicaciones de expertos, podemos aplicar un algoritmo ya escalonado, en realidad todos los 4 drogas incorporados en la primera visita. Lo más importante es tomar esto como un pathway en la cual si vamos rápido probablemente quizás nos equivoquemos y tengamos que ir muchos escalones para atrás, con lo cual es preferible el concepto de iniciar dosis baja, ir despacio, cosa de ir de a poquito despacio para adelante, pero siempre para adelante en un concepto de básicamente 4 semanas. Vamos con los ISGLT2, sabemos que tenemos que iniciar con una dosis completa, que es la misma dosis, son 10 miligramos de dapagliflozina o de empagliflozina, y que lo continuamos a lo largo de toda la titulación de drogas. Posteriormente tenemos los ARNI, preferentemente, o los IECARA2 en segundo escalón, en el cual lo iniciamos a dosis baja. Posteriormente los betabloqueantes, sabemos que los betabloqueantes con mayor evidencia en la insuficiencia cardíaca, tenemos el carvedilol, el bisoprolol, un poco en la práctica clínica sobre cuál se prioriza sobre el otro, depende un poco del perfil del paciente, un perfil más hipertensivo, cardiometabólico, o un perfil más de hipotensión o de fibrilación, en el cual elegimos uno u otro. Y después los antagonistas, los receptores mineralocorticoides, que iniciamos también a baja dosis. Sabemos que podemos usar 25-50 de plerelona, 12,5-25 espironolactona, y lo que hacemos es arrancar una dosis baja. Ese es el día 1. A las 2 semanas aproximadamente, de la cual el paciente inicia esta cuádruple terapia, con un laboratorio, lo que hacemos nosotros es progresar los beta bloqueantes y continuamos el resto si es necesario o bajar, por ejemplo, porque no tolera por empeoramiento de la función renal o porque no tolera por hipercalemia, pero lo que intentamos del resto es mantener y subir beta bloqueantes. Ya a las 2-3 semanas ya titulamos según tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, hablamos de la tolerancia hemodinámica, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, como así también de los parámetros de laboratorio que mencionamos, creatinina y potasio fundamentalmente. Entonces tenemos el segundo o tercer día donde acá empieza un poco a ascender dosis. Si es un perfil de un paciente que es más bien taquicárdico, pero normotenso, probablemente subamos beta bloqueantes, y si es un paciente con una frecuencia cardíaca de 60, pero severamente hipertenso, si tolera más ARNI. Lo importante es individualizar en el fenotipo clínico de cada uno y en cada encuentro ver qué podemos modificar hasta que nosotros entendemos que se encuentra toda la medicación titulada. Ya para la tercera, cuarta semana, los antagonistas receptores ya se están titulados y SGLT2 ya se encontraban titulados, y finalmente nos queda evaluar si podemos ascender levemente los ARNI y los beta bloqueantes. Y con eso completamos rápidamente la cuádruple terapia en nuestro paciente. Como ven, hay una cuestión de individualizado en cada paciente y también una cuestión de comodidad, pero tengan el concepto que siempre es mejor ir para adelante que ir rápidamente rápido y finalmente tener que ir para atrás y retirar los fármacos para volver a iniciar. Y además eso también en el paciente genera un poco de desconfianza. Así que lo más importante es ser activos, titular según la tolerancia individual y ir controlando los parámetros del laboratorio. La pregunta es: ¿por qué queremos ser rápido? ¿Por qué queremos iniciar y titular? Básicamente, el principal concepto es evitar eventos. Si nosotros hacemos el enfoque previo, que era un enfoque secuencial, en la cual arrancamos de forma vertical una droga, después la otra y después la otra, nosotros reducimos eventos en comparación al placebo. Pero lo iniciamos de forma rápida o de forma combinada con el enfoque horizontal actual, tenemos la posibilidad de reducir aún más el riesgo de evento en este grupo de pacientes. Y esto básicamente está dado por el número 30. ¿Recuerdan este número? Es el número en el cual
los históricos y clásicos trials en los cuales se evaluaban las drogas en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, en este tiempo ya había una disminución o una disminución de riesgo en el punto final primario combinado. Tenemos en el caso de enalapril, el Copérnicus del carvedilol, donde ya simplemente a los 30 días tenemos una disminución del evento, y si evaluamos en el caso del Efesus a los 30 días o del Paradigm del sacubitril/valsartán, ambos tenían una disminución del efecto a los 30 días, 4 semanas. En el caso de la playa, solo a los 14 días teníamos una disminución. Básicamente nosotros lo que queremos en el paciente de insuficiencia cardíaca es modificar pronóstico, y si podemos hacerlo y ya reducir a las 2 o 4 semanas, eso es excelente. Y las nuevas drogas, como ya conocemos, los ISGLT2, tanto la dapagliflozina como la empagliflozina, ya solo antes del mes se observó una disminución del evento final primario combinado en la rama activa. Podemos ver en el caso del subestudio de la dapagliflozina a los 28 días y tan solo a los 12 días en el caso de la empagliflozina, con lo cual ir rápido implica una reducción de eventos o disminuir el riesgo de ocurrir eventos en este grupo de pacientes. Esta es una review que se publicó hace simplemente unos días, en la cual tratan de incorporar todos estos parámetros que decimos de individualizar el escenario clínico, las comorbilidades, la fragilidad y las 4 drogas, en qué orden, en qué dosis y cuán rápido. Y como siempre la titulación teniendo en cuenta la clínica, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y chequear los electrolitos. Estos factores son sumamente importantes. No es lo mismo un paciente hospitalizado, cuán agresivo estamos subiendo los beta-bloqueantes, que un ambulatorio. La función renal, pacientes que tienen función renal deteriorada, arrancamos con dosis aún más bajas, sobre todo los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. La presión arterial, como comentamos, es el fenotipo y qué drogas vamos a permitir o poder utilizar. Alteraciones del ritmo, es decir, si vamos a tener que utilizar más presión arterial, utilizando beta-bloqueantes para controlar una fibrilación auricular de alta respuesta, y la edad básicamente por la tolerancia y también el riesgo de los efectos adversos, básicamente por la hipotensión sintomática o la hipotensión ortostática. En este esquema también proponen una dosis máxima de las 4 semanas, que sería nuestro ideal. Este algoritmo creo que es muy importante, quizás le pueden hacer una captura de pantalla o tenerlo para tener en su celular, donde es muy simple, donde te orienta en qué escenario está el paciente, en qué comorbilidad principal, sobre todo la enfermedad renal crónica, y qué drogas arrancar y en qué dosis. Vamos simplemente por un ejemplo. En el caso de un paciente que no tenga enfermedad renal y que tenga una presión arterial apropiada, en el escenario ambulatorio, fíjense que ya arrancamos los 4 en dosis muy bajita, como dijimos, y ese GLT2, dosis full, y dosis baja de los 3. Chequeamos laboratorio, siempre antes de los 14 días, y el día 14 implementamos evaluar titular. Diferente es el escenario hospitalizado, como hablamos previamente, que una vez que entendemos que el paciente se encuentra en la etapa de transición o una etapa que está un poco más estable, ya arrancamos a titular para que esta internación sea una oportunidad de tener al paciente bajo tratamiento médico óptimo y, como hablamos siempre, reducir el riesgo de eventos. Y acá, al día 2 y 4 ya arrancamos beta-bloqueantes, es decir, es lo último que arrancamos en la internación básicamente por el riesgo de descompensación. Y en un paciente que está con congestión, sobrecarga de volumen, iniciar beta-bloqueantes en el momento agudo puede ser riesgoso. Así que se pueden arrancar vasodilatadores, podemos arrancar ISGLT2 o antagonistas los receptores, donde también nos van a ayudar su mecanismo diurético. Y bueno, este sería el escenario de un paciente que no tiene ningún tipo de medicación titulada. Y acá este es el escenario donde el paciente ya se encuentra titulado, que es un escenario frecuente, con pacientes que te derivan o que te interconsultan en consultorio, evaluamos qué medicación tiene. Habitualmente los pacientes tienen de 1 a 3 drogas. Tienen algún beta-bloqueante, tienen una IECA o ARA2 por hipertensión arterial, y esta es la forma en la cual tenemos que modificar. Lo más importante es nosotros cuando tenemos que optimizar la medicación de IECARA2 o echamos ARNI, hay que tener en cuenta que debemos esperar 36 horas completas para el inicio de ARNI, ¿sí? Por el riesgo de angioedema. Respecto al resto de las drogas, tenemos que ver si se encuentran en las dosis óptimas, es decir, si podemos subirla, si tenemos que cambiar el target. Y lo más importante es que suspender aquellos medicamentos que sabemos que pueden estar contraindicados en este grupo de pacientes, como pueden ser bloqueantes cálcicos, como puede ser silostazol, o una utilización excesiva de AINES, corticoides, con lo cual tenemos que tratar de evitar también fármacos que puedan tener efectos deleterios en estos pacientes. Así que los invito a leer esta review que salió hace tan solo unas semanas y pueden hacer captura de este algoritmo. Así que creo que ese es el escenario ideal. En el mundo real dista de esta iniciación activa o esta titulación proactiva,
Y esto podemos ver lo que son los números del famoso registro CHAMP americano, donde el porcentaje de pacientes que no tenían, estaban tratados y que no tenían ninguna contraindicación, es decir, que no tenían motivo por lo cual no tenerlas el 39%, en el caso de ARNI 86%, sigamos en el caso de lo más llamativo, son los antagonistas de los receptores megacorticoides, que casi el 66% de los pacientes no tenían contraindicación y no estaban siendo tratados. Y si uno observa esta realidad en países de bajos y medianos ingresos como Argentina, el porcentaje de pacientes al alta que tenían IECARA-2 y beta-bloqueantes en un paciente con insuficiencia cardíaca era menos del 20%, con lo cual dista mucho trabajo para hacer. ¿Cómo interpretamos esta situación? Claramente que es multifactorial. Tenemos características del paciente que hacen que sea menos fácil titular o nos da mayor incomodidad, que es la edad, la intolerancia hemodinámica, la enfermedad renal o la hipercalemia. Tenemos los costos, el acceso limitado a los servicios de salud, el conocimiento o la inercia médica. También algo que dista mucho del mundo real, este análisis de múltiples registros publicados europeos y americanos, podemos ver que la dosis en la cual se utiliza en el mundo real es muy diferente a los ensayos clínicos. Es decir, nosotros queremos buscar la reducción de eventos que nos enseñan los ensayos clínicos históricos, pero utilizamos dosis que no llegan a ser ni un cuarto de la dosis utilizada por los autores, con lo cual nosotros tenemos que llevar proactivamente la dosis máxima para obtener el máximo beneficio o al menos los resultados esperados para nuestro paciente. Y acá tenemos dos escenarios completamente diferentes. Tenemos el escenario ambulatorio, donde podemos ver qué medicación tenían los pacientes a nivel basal y qué medicación tenían los pacientes al año. Podemos ver que era exactamente la misma. Es decir, el paciente, si está ambulatorio, entre muchas comillas, estable, el médico no titula de forma proactiva. Diferente es cuando el paciente se hospitaliza, donde se concibe el riesgo que tiene este paciente de tener eventos, donde es el momento, esta oportunidad perfecta para modificar la medicación y podemos ver que esta internación es una oportunidad fantástica para titular, optimizar medicación, pero luego del alta, a los 12 meses, la medicación se estanca. Nosotros hicimos este análisis en más de 200 pacientes que no tenían ISGLT2 al momento de ingreso y podemos ver cómo la internación también es un muy buen momento de titular, sobre todo para pasar de IECARA-2 o ARNI o arrancar ARNI de nuevo, de iniciar antagonistas de los receptores megacorticoides, de arrancar ISGLT2, podemos ver que más del 30% se inició en esa internación, ¿sí? Y a los 90 días vemos una completa estabilidad, con lo cual esto es un llamado de atención no solamente para utilizar como momento de oro la internación, sino para continuar con esa proactividad luego del alta. Entonces, ¿cuál es la balanza que nosotros tenemos de por qué uno piensa de que no le quiero dar tal droga? Uno es el primero no hacer daño, pero uno piensa que con la droga puede tener riesgo, efectos adversos o el riesgo de que genere la discontinuación de la droga, pero la balanza está para este lado. Por el riesgo de no iniciar la medicación, nosotros estamos exponiendo al paciente una disminución de la sobrevida, un aumento de hospitalizaciones, una disminución significativa de la calidad de vida y un aumento sintomático, como así también de la calidad de vida que va francamente de la mano. Con lo cual, por el riesgo de no hacer, por cuestiones potenciales, estamos generando el daño de no intentar toda esta medicación y evitando todos estos beneficios en nuestro paciente. Así que siempre piensen en esta balanza. Creo que esto ayuda a quitarse un poco el miedo. Esta revisión es una revisión de todos los ensayos clínicos de insuficiencia cardíaca, se publicó también la semana pasada, donde también para apoyar a quitarnos el miedo en titular e iniciar, podemos ver en estos ensayos clínicos que el riesgo de efectos adversos fue similar en la droga y en el placebo. Es decir, no hay diferencias entre ambos grupos. Y lo más importante, que tampoco cuando uno arranca la droga no hay mayor riesgo de discontinuación en IECA, beta bloqueantes, antagonistas ni SGLT2, con lo cual el hecho de hacer o no hacer no cambia efectos adversos ni riesgos de discontinuación. Así que esto también es un mensaje para alentarnos a iniciar. En Argentina también hay que tener en cuenta que a veces una barrera en la cual nosotros tenemos son los costos. También se publicó la semana pasada un análisis muy interesante de costo-efectividad, donde la terapia nueva, que sería la cuádruple terapia, es costo-efectiva en comparación al resto de las terapias y además genera un aumento de los años de vida ajustados. O sea, no solamente es costo-efectiva, es en menos 90 años, con lo cual es una droga que es fantástica, por lo cual espero que en unos años haya políticas de salud que tengan en cuenta estos parámetros a la hora de cubrir o financiar estas drogas en los pacientes.
Y finalmente, para seguir contextualizando este riesgo, contextualizando un poco cómo nosotros prescribimos, este gráfico lo empezaron a difundir hace un par de semanas, 2 semanas, lo cual me gusta para contextualizar, no es para comparar ni hacer una competencia de qué es peor, sino simplemente contextualizar el riesgo. Creo que nosotros desde la universidad nos enseñan lo que es el riesgo cardiovascular y las enfermedades ateroscleróticas cardiovasculares, y lo que es la estatina, y lo que es la aspirina y la importancia de esto, pero si nosotros vemos el riesgo que tienen estos pacientes al año, es del menos del 10%, será el 7-8% de riesgo de muerte cardiovascular o de hospitalizaciones, en el caso del mayor o el peor escenario. Si nosotros comparamos en los pacientes con insuficiencia cardíaca estable o pacientes en clase funcional 2 o que no ya se han hospitalizado, estos pacientes tienen un riesgo de eventos al año entre el 10 y el 40%. Y si no vamos al otro escenario, el escenario de pacientes que se hayan hospitalizado, pacientes que tengan IC avanzada, pacientes que tengan empeoramiento por insuficiencia cardíaca, que no quiere decir que es sinónimo de internación, estos pacientes tienen más del 40% del riesgo de eventos. Es decir, 50% a los 6 meses de tener un evento en los casos de los pacientes hospitalizados, y esto es aún más en los pacientes con IC avanzada. Con lo cual, contextualicemos y comparemos el riesgo. Pero si comparamos las drogas y el número necesario a tratar, en el caso de los síndromes coronarios agudos, creo que a nadie nunca se le ocurriría dar de alta un infarto sin una aspirina o sin un betaloquiante o sin estatina, y pueden ver la efectividad o el NNT es entre 40 y 90. Si vemos en el caso de la insuficiencia cardíaca y las drogas para reducir esta gran tasa de eventos, este NNT puede ser desde 50 a 4. Con lo cual, la oportunidad o la intervención es tan importante en cada paciente que si usted le da ARNI a un paciente, 1 de cada 4 va a disminuir el riesgo de mortalidad solamente a 2 años. Y tengan en cuenta que muchos de estos pacientes son jóvenes, tienen 30, 40 años, con lo cual el riesgo acumulado es mucho mayor. Así que no es para comparar, simplemente sigamos con la misma proactividad que nosotros tratamos los síndrome coronarios agudos, me gustaría que se enfoque en la insuficiencia cardíaca. Y finalmente, si vamos a los riesgos, riesgo total, podemos ver acá en orden descendente cuál sería la mortalidad de la hospitalización que tiene un paciente sin tratamiento y cuál sería en el caso de que tenga ya las 4 drogas, con lo cual pueden ver que el impacto es completamente importante. Con lo cual, cuando hablamos de oportunidad, tenemos que tener en cuenta que cada consultorio que nosotros realizamos, cada visita virtual, cada contacto que tenemos con el paciente, cada hospitalización es la oportunidad para iniciar, para escalar, es decir, de IECAR a 2 ARNI, o para titular. Y sacamos el concepto que un paciente estable es bajo riesgo, de un paciente que tiene un inicio de un debut de insuficiencia cardíaca es bajo riesgo, y sobre todo un paciente hospitalizado no es bajo riesgo. Entonces, en el mundo real tenemos que buscar una ventana de oportunidades y apoyarnos básicamente en la tecnología, que es algo que nos ayuda, nos recuerda, nos piensa por nosotros con la inteligencia artificial, piensa con nosotros. Así que en este último año se publicaron varios estudios que con Mirta discutimos en la sesión principal. Tenemos el ensayo clínico Prompt Heart Failure y el Better Care, que son titulación basada en alertas de la historia clínica, que en función de los parámetros que uno inicia, facilita o guía la titulación de medicación. Esto es en escenario ambulatorio, ¿sí? Y fueron efectivos para iniciar rápidamente y a dosis más elevadas la medicación guiada por la práctica clínica. Más recientemente en la ACC se publicó el Implement Heart Failure, que en los pacientes hospitalizados que tenían fracción de eyección reducida, ya sea hospitalizados por insuficiencia o por otra causa, la asistencia virtual remota por un farmacéutico facilitaba la titulación agresiva de medicamentos y los pacientes iban en una score de titulación mucho más optimizados al alta. Y finalmente, el Strong Heart Failure, pacientes que luego del alta tienen una titulación intensiva, es seguro y es efectivo. Nosotros en el ICO estamos haciendo un ensayo clínico que es el Treat Vulnerable Heart Failure, donde en los pacientes luego del alta, en el periodo vulnerable, en los primeros 90 días, tenemos un programa de telemonitoreo, que es un ensayo pragmático, donde incluimos a todos los pacientes, independientemente de la fracción de eyección, que tengan un teléfono celular y puedan cargar en la aplicación. Un programa de telemonitoreo no solamente para guiar el tratamiento diurético, sino también para facilitar la titulación. Entonces tenemos scores de fármacos en fracción de eyección reducida 90 días, todo esto con el objetivo de que los pacientes a los 3 meses ya estén conciliados y en ese momento donde hay mayor riesgo de eventos, los pacientes puedan tener a las 2 semanas, a las 4 semanas, una disminución de eventos con las drogas, que sabemos que son seguras y efectivas. Entonces, para ir concluyendo,
Ya disponemos de varios algoritmos de cómo iniciar precozmente el tratamiento médico. Nosotros propusimos este esquema que es bastante simple y es bastante intuitivo. Hay que entender que están subutilizados y subtitulados y que el tratamiento no es peor que la enfermedad. Los efectos adversos son similares en la tasa activa, en la rama activa como en la rama placebo, y la tasa de descontinuación es similar, con lo cual el tratamiento no es peor que la enfermedad y el tratamiento no va a generar daño a nuestro paciente, sino lo estamos privando de los beneficios. Finalmente, entender que el paciente con insuficiencia cardíaca no es estable, tiene algo de riesgo de eventos, por lo cual debemos ser proactivos con las estrategias que tengamos, con caminos críticos, con checklists, con tecnología, la que dispongamos en nuestro medio. Cada visita o internación es una gran oportunidad para optimizar el tratamiento médico y podemos apoyarnos en nuevas tecnologías para facilitar la implementación de estas drogas. Muchísimas gracias.